Ya sé. Toma asiento. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo has estado esta semana? eh, movida, Ujú. como internamente dándome cuenta de muchas cosas. Siento que he estado muy como resistente a todo esto. Y me doy cuenta que el haber venido acá la anterior vez y haber hablado es una sensación de volver a la realidad, Ujú. de que todo esto que yo he estado sintiendo todos estos meses y todo este año es real, no es algo que estoy inventando, digamos, que sino que es algo que existe, que está. Y sí abruma mucho y sí es muy difícil de sobrellevar cuando te das cuenta que es como que cuando lo hablas se hace material, no sé, se hace de verdad. Ya. Ya no es algo que solamente vive en mi cabeza. Ujú. Me asusta. Ya listo. Entonces me dices que se siente muy real, sobre todo el venir acá a consulta. Mm. Antes de continuar con esto, quisiera preguntarte como del 0 al 10, ¿cómo ha estado tu estado de ánimo? Es muy fluctuante, como en momentos me dan muchas ganas de llorar, luego me quedo como plana, digamos, no sé, con cansancio todavía, sí. Como que ha cambiado bastante. ¿Verdad? Sí, no sé, siento que de alguna manera antes estaba muy baja todo el tiempo y ahorita siento muchas emociones todo el rato y me abruma un poco. Igual eh, he tenido pesadillas, no sé si es que tiene que ver con algo. Es un sueño recurrente que sí lo he tenido antes, pero esta semana ha sido como casi que todos los días. ¿Y te ha permitido dormir o no? No, ¿Qué pasa cuando tienes estas pesadillas? ¿Te despiertas? me Ya. despierto muy asustada. Eh, soñé que, bueno, este sueño que suelo tener es alrededor de la fábrica y de mi papá, de mi hermano. Sueño que yo voy a la hacienda, que Ujú. mi papá me llama y me dice que vaya. Entonces yo voy Ujú. y cuando le empiezo a buscar, no aparece, que le voy buscando de sitio en sitio. Y pienso que ya ahí está y abro, no sé, una puerta dentro y no está. Ya. Y me empiezo a desesperar. Y luego empiezo como a buscar a mis hermanos y me doy cuenta de repente que tampoco está. Y después de eso empiezo a ver alrededor como el espacio y me doy cuenta que no hay nadie, que no hay nada. Y salgo como a buscarlo en el establo y no hay nadie, no hay ni siquiera animales. Ujú. No hay nada, es como que todo estuviera abandonado. Y ahí me hace despertar, asustado, como agitada y triste. Ya. Y ahí es muy difícil que yo salga de ese estado anímico. Me quedo como asustada todo el tiempo. O sea, después de esas pesadillas, la principal sensación que tienes es miedo. Me da una sensación ajá, de miedo, de sentir que es así. Y luego de una tristeza muy grande, como de sentir que es verdad.
Ujú. de vacío. Ya. Esa sensación de que antes algo estaba ahí y luego ya no. Aunque sea un poco distante. Sí, es un vacío, es como algo que inalcanzable, es raro, como de algo que todavía no puedes casi que sentir, Ujú, pero que ya no está. ujú, Y siento mucho la ausencia de mi papá. Y luego siento mucho la culpa de todo lo que ha pasado y siento la impotencia de como las ganas de, no sé si es querer regresar al pasado un momento para que todo esté bien. Pero Regresar al pasado, ¿a qué te refieres cuando... mi papá estaba bien. Ujú, ujú. Una pérdida significativa para ti. Mm, Bueno, el día de hoy lo que quiero es ver cómo justamente has estado estos días anímicamente, revisar también como estos momentos en los que te sientes así, como estas sensaciones son muy intensas, como el miedo, la culpa, la tristeza y sobre todo el vacío también, que es muy importante. Vamos a tratar de ir a empezar comprendiendo estos pensamientos, trabajar con ellos y dejar también algo práctico para esta semana. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. También voy a ver cómo te fue con el plan de seguridad o si lo tuviste que usar. ¿Te acuerdas que en la anterior sesión te dejé como unos pasitos a seguir cuando la situación se complica un poco más? Quiero preguntarte algo importante, que es si durante estas semanas has tenido algún pensamiento de hacerte daño, como de abrir la estufa, que me decías la semana anterior. No, Ya. No ha pasado por tu mente. Y en cuanto a las pastillas que estás tomando, ¿sigues tomando no, a veces sí. regularmente? ¿Cómo va el dolor de cabeza? Siento que mejor, pero ahora paso llorando mucho tiempo más que antes. No sé, por eso decías y quería preguntar, ¿no? Como si es normal, porque siento que tengo mucha emoción dentro ahora. De alguna manera sacar eso. Siento que el dolor ha cesado un poco, no al 100%, pero en cambio ahora es como irrito, lloro mucho. Ujú. O sea, sentir y tener todo debido a la pérdida, sentimos mucho dolor y eso es normal, pero cuando el dolor se vuelve un poquito más intenso y dura en el tiempo y sobre todo interfiere con nuestra funcionalidad, con el hecho de quedarnos en casa, de dejar de ver amigos o de las pesadillas recurrentes que tienes, porque ya el cuerpo también está reaccionando de otra manera y si tenemos que trabajar en esto para que puedas sentirte mejor y puedas como regresar a las actividades que antes disfrutabas, a tu rutina. Sí, sí, ¿estás de acuerdo? Yo extraño mucho, no sé, he sentido esta semana instantes muy pequeñitos de esa gana de hacer, no sé, moverme. Ya. Como que tienes ganas de recuperar un poco de tu vida de antes, ¿no? De antes de esta pérdida que es muy significativa para ti y que necesita un proceso. Me da miedo el proceso. Me doy cuenta de eso también. Tienes miedo. Es normal cuando uno siente como mucho, tener miedo
tal vez de qué tienes miedo. de no lograrlo, de no sentirme bien de nuevo, de Mm, sentirme decaída o inestable así todo el tiempo. ujú, ujú. Y es importante que tengas presente que no vas a tener que manejar esto solo. Estás ahorita como acompañamiento aquí, pero también como me diste el número de tu esposo, como he podido comunicarme con él y me dijo como que iba a estar pendiente para que no estés mucho tiempo sola en casa. Sí Ujú. me dijo. Ya. ¿Te parece si es que exploramos un poquito como estos pensamientos cuando este momento específico que mencionaste después de una pesadilla? Que la emoción principal que me dijiste es el miedo, la culpa. Sí, Ujú. ¿Qué pensamientos pasan ahí? es una sensación primero como física de quedarme atrapada en el sueño, Ya. como, Ujú. como que me cuesta mucho salir de la sensación de que estoy ahí. Luego me doy cuenta que no y me empiezo a frustrar, como decir que hice mal Ya. porque no había nadie ahí. Como eso, ¿no? Como esa sensación de casi que palpar porque es tan real, pero no se puede hacer nada porque luego estoy ahí en mi cuarto, en mi cama y sola, sintiéndome sola. A veces me paro y me pongo, como mi esposo tiene el sueño pesado, no se da ni cuenta, entonces me paro y comienzo a caminar por la casa, Ujú. intentando como, no sé si calmarme o entender. Y me quedo con esa angustia de sentir que, no sé, que fue mi culpa, que el hecho de que mis hermanos se hayan ido así, que ahora ellos ya no estén ahí, que no nos hemos hablado, que la empresa ya no está, no sé, dirigida por nosotros. Yo sé, yo le agradezco mucho a mi esposo, pero a veces siento que no, no sé, que le decepcioné muchas veces a mi papá. No puedo, como que regreso a ese pensamiento y no puedo evitarlo. Y luego me viene una sensación de profundo, como que le extraño mucho y me enojo porque no logro cambiar nada con mi cabeza y me doy cuenta de eso y me empieza a doler. Ujú. Intento acostarme de nuevo y ya no puedo dormir. Me quedo como con una sensación de impotencia, Ujú. como querer hablar con él, Papá. pero no poder, no recibir respuesta, no escuchar su voz de qué es lo que tengo que hacer. No sé. Y eso, me siento muy sola. Y es algo que yo siento que nadie va a entender. Me siento. Ujú. No me he puesto a veces a pensar si le despierto a mi esposo, pero no. A veces también prefiero quedarme con eso yo sola. Ujú. Lo que puedo ver es que tenemos como que trabajar mucho en este tema del duelo también. El, el proceso que yo te decía de cuando uno tiene una pérdida significativa, puede ser un familiar, puede ser en tu caso también el trabajo, la hacienda, la relación con tus hermanos. Siento que ha sido como que una mezcla de pérdidas que han hecho que el duelo se intensifique. Y es importante como primero trabajar en la aceptación del dolor porque duele mucho perder algo significativo para ti. Y quiero decirte como que también cada persona tiene su proceso y no está mal
todo lo que estás sintiendo tiene un sentido también. Poco a poco, cuando uno ya atraviesa el duelo, empieza como a adaptarse a la nueva realidad, a entender que tenemos como que continuar adelante con esta nueva realidad en la que la otra persona ya no está presente. Ujú. Pero antes de pasar a ese proceso de continuar con nuestra vida, hay cosas que creo que es importante que podamos reconocer como estos pensamientos que tienes que mencionas constantemente, que es esa percepción de decepción que tienes hacia tu padre, la culpa, la tristeza. Y, por ejemplo, lo que yo veo es algo así, como en alguna situación en la que te despiertas y tienes esta pesadilla, te sientes sola y recuerdas a tu papá. El pensamiento que me estás mencionando ya varias veces es: soy una decepción. Me corriges si es que no es así, vamos a ir armando esto contigo. La situación: estás sola, recuerdas a tu papá, soy una decepción, y la emoción que viene ahí es tristeza y culpa. Esa tristeza y culpa también intensa que te hace que tu conducta sea levantarte de la cama, caminar, continuar pensando. No lo hables con tu esposo porque prefieres quedarte sola en ese momento, y luego regresas a la cama pero ya no puedes dormir. Ujú. Y esto hace que te sientas peor porque el cansancio también se sigue acumulando y se vuelve como un ciclo. Sí. Ujú. Tiene sentido justamente porque es un ciclo y esto se va acumulando con el tiempo y con todo lo que has vivido. Es por eso que estamos pasando por esta situación. Pero sí quiero como empezar a trabajar en este pensamiento que te escucho constantemente, que es: soy una decepción para mi papá. Cuando piensas en esto, ¿qué significa exactamente para ti ser una decepción? Sé que yo debía haber hecho las cosas diferentes. A ver si siento que no hice bien al despedir a mis hermanos, que tal vez él hubiera encontrado otra manera de hacerlo mejor y que dentro de todo cuando él estaba aquí las cosas funcionaban y yo funcionaba. Ujú. Y es eso, siento que desde que él se fue yo no funciono. Eh, Como que mi cabeza funciona bien, no puedo tomar decisiones. Me cuesta tomar decisiones cuando uno se siente de esa manera. No me puedo cuenta de eso hasta ahorita. Eso siento que no funciona. Ujú. Siento que todo ese tiempo nunca pude ponerlo en palabras. Ujú. Métete tiempo. Ujú. ¿Qué crees que dice eso de ti como persona? Sé que
Que estaba muy bloqueada. Que no me ha dado falta de eso. Lo bloqueada que estaba. ¿Y cómo se siente sacar? Me extraño. Ujú, Como, como que siento que es como algo que se destapó. Por eso decía que todos estos días no entendía por qué estaba llorando más ujú, no sé, y ahorita me pongo a pensar que tal vez es eso, ¿no? ujú, Tal vez estaba todo como taponado dentro mío. ujú. A veces nos cuesta expresar estas cosas que duelen o tendemos a pensar que tal vez las otras personas no pueden entender la situación en la que estamos. Pero muy abrumada. Ujú. Tómate tu tiempo. Tranquilo. Solo tengo un vaso de agua. Quiero que me tomes tu tiempo, pero que también miremos juntas, no para quitar esta sensación ni lo que estás sintiendo ahorita, sino para entenderlo un poquito mejor. Y, y quiero que sigamos como trabajando en este pensamiento de qué cosas te hacen pensar que eres como una decepción para tu padre. Ujú. Haberles gritado a mis hermanos. Ya. Esto pasó solo cuando me contaste que les tuviste que despedir. Sí. Desde ahí no has tenido contacto todavía con ellos. No se han acercado a conversar contigo. No, Ujú, no sé si lo hago tampoco. ujú. ¿Y tu relación con ellos antes de este episodio cómo era? Siempre fue conflictiva. O sea, siempre en algún punto mi rol fue estar muy cerca de mi papá y cuidarlos a ellos. Ujú, Y siempre había esto de por qué tenemos que hacer caso de lo que dices y cosas así ujú, conmigo. Yo me acostumbré en un punto. Me frustraba, sí, pero o sea, nunca fue como que yo salté, nada. ujú, Solo lo manejaba así, como pensando que ellos no entendían. Y ya. Pero cuando mi papá falleció, como que cambió así. Y yo necesitaba que entiendan, porque ya no estaba la persona que nos mantenía pegados, unidos. ujú, Necesitaba que ellos entiendan la importancia de lo que estaba pasando, de lo que estábamos haciendo. ujú, Y siento que ellos nunca entendieron eso. ujú. ¿Qué sentiste? Me enojé, Ujú, me frustré. ujú, Siento que en un momento también me decepcioné de ellos. porque a pesar de la situación fuerte que estaban pasando, tú decidiste ponerte al frente, ser responsable con la empresa y al parecer de ellos también, porque ya lo venías haciendo, ¿no es cierto? Sí. Desde que murió tu madre. Con todo esto que me cuentas, ¿crees que hay como evidencia de que hayas hecho lo contrario a esta decepción? Que
que tú sientes que tu padre tendría hacia ti. Sí. Ujú. Ujú. ¿Me puedes como mencionar? No sé, me di cuenta que he hecho muchas cosas. Ujú. Y que por eso estoy cansada y no logro dormir. Porque intento arreglar siempre todo. Ujú. Hacer que la fábrica funcione, que la empresa siga adelante. Y mis hermanos se sientan bien, que las cosas funcionen. Pero yo me doy cuenta a veces que no quiero, ya no sé cómo. No sé, ya no sé cómo. Ujú. Pero podemos como darnos cuenta de un poco de lo contrario a esta idea, ¿no es cierto? Como tuviste que asumir responsabilidades desde muy temprano. Te hiciste cargo de la empresa cuando tu padre falleció. Has, has tomado decisiones difíciles a lo largo de estos años. Ujú. Así que tiene sentido que ahora te sientas con ese peso. Corrígeme si no es de esa forma en la que te sientes, pero yo lo que puedo ver es que te sientes como muy abrumada, cansada y como que has venido cargando con todo esto hasta este punto en el que ya se hizo difícil como sostener. Sí. Ujú. Si otra persona te viera o si le vieras a otra persona en este lugar, ¿creerías que es una decepción? ¿Qué le dirías? No sé. Que, que tiene que evaluar todos los elementos que han pasado, no solo yo. Todo lo positivo y lo negativo para llegar a una decisión acertada. No solamente de un lado negativo, sino de todo el panorama. Ujú. Una evaluación. Como que le dirías que vea todo el panorama, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Y tú viendo el panorama desde acá, ¿cómo lo ves? Que fue difícil. Ujú. Que no sé por qué, pero tuve que vivir lo que es muy difícil. Exacto. Ujú. Ujú. Y eso no necesariamente significa que eres una decepción que no puedes sostener, porque es difícil, como tú dices, sino a lo mejor a veces tendemos a ser un poco más duros con nosotros mismos que con nosotros. Ujú. Entonces, ahora como con esta conversación que hemos tenido, si quisiera que cuando vengan estas ideas de soy una decepción, pensemos un poquito en lo que hemos conversado y en lugar de decir soy una decepción, pensemos en estoy pasando por algo muy difícil y eso no significa que soy una decepción. Mm. Son tus propias palabras. Ujú. No es fácil aquí. Tengo mi casa ya soy. Me alegra escuchar eso porque vamos a seguir trabajando en conjunto para que poco a poco estos pensamientos vayan cambiando también y podamos como ver desde otra perspectiva las cosas. Y creo que este es el primer paso. Quiero que te quedes con esta frase. Y recuerda, estoy pasando por algo muy difícil y esto no quiere decir que soy una decepción. También quiero reforzar como el plan de seguridad que te llevaste. ¿Me recuerdas que era un poco la técnica de respiración?
cuando vienen estas situaciones, es como esta semana que has tenido que despertar por las pesadillas. em, Sé que prefieres como estar sola, pero antes de que vengan como estos pensamientos, estas emociones, volvemos a respirar, inhalamos profundo, inhalas un poco más y sueltas despacio. Y como acción, yo te había pedido como que tomes una ducha antes de, de que llegue alguna persona de apoyo. En este caso, si estás con tu esposo al lado, entonces lo que tendrías que hacer es alejarte de la cocina o de objetos que puedan ser un poco peligrosos. ¿Ya? Y si deseas tomarte una ducha caliente, está bien, y regresar a la cama. Ya, ese es el plan. Eh, Vamos también a trabajar en algo importante, como te decía, a dejar una tareita para esta semana, cortita, justo en estos momentos en los que tienes ganas como de retornar tu rutina, de tomar tu rutina. A ver, te puedo dar tres opciones y tú me dices cuál te gusta más, ¿ya? Salir 5 o 10 minutos a darte un paseo, ¿ya? Hablar con tu esposo o abrir una ventana o cambiar de espacio o moverte a otro lado. ¿Cuál prefieres? Salir a caminar. Ya, salir a caminar 5 o 10 minutos, al menos una vez al día, una vez cada 2 días, como te sientas, pero vamos a empezar por eso, ¿ya? Sobre todo cuando reconozcas estos momentos en los que dices, quiero hacer algo porque quiero retomar mi rutina, mi vida, las cosas que me gustaban. Ujú. ¿Está bien? Entonces, 5 minutitos y luego me cuentas cómo te fue la próxima semana. Si hay un día en el que no tengas ganas como de hacer nada y otra vez vuelvan esos pensamientos, regresamos al plan de seguridad. No pasa nada si retrocedemos, eso te digo, es un proceso, no tiene que ser lineal, no tienes que exigirte en esto también, sino tómate tu tiempo. Ujú. Y creo que sí, solo con esa tarea es suficiente. Ujú. Entonces hoy día, como hemos podido ver un poquito cómo influyen estos pensamientos en lo que sientes y en la conducta, con un poquito de este ejemplo de las pesadillas y el ejercicio de pensamiento que hicimos, poco a poco vamos a ir entendiendo cómo funciona eh, este ciclo. ¿Ya? Porque ya vamos a ir trabajando. ¿Hubo algo que no te hizo sentido durante la sesión? Mm, No, creo. Bueno, tal vez cuando tenga estas pesadillas y vuelvo a tenerlos, voy a la respiración, ¿no es cierto? Solo para confirmar. Ujú. O sea, Ok. te levantas Ujú. y van a venir otra vez como este ciclo que lo analizamos, de los pensamientos, la culpa, la tristeza, y las ganas de salir a caminar y luego no podemos dormir. Entonces, y esa sensación de estar sola y Ujú. vamos te levantas y respiramos. Sí. Respiramos, si quieres, si puedes caminar como ahí en 5 minutos, un ratito, y aceptar los pensamientos que vienen, aceptar que está viniendo por ejemplo, viene soy una decepción. En ese momento vamos a pensar en la frase que hoy día la armamos y regresamos ya a la cama. Ok. Ok, Sí, sí, ya lo tengo, sí, más claro. ya. El dolor de cabeza me mencionaste que ya estaba mejor. Un poco. Ujú. Ujú. Quiero igual que vayas viendo cómo siguen estos días del dolor de cabeza y de acuerdo a eso, a la próxima sesión vemos si es necesaria o no la cita con el neurólogo. Ok. ¿Ya? Ujú. Listo, Lorena, muchas gracias por venir el día de hoy
ya sabes que me puedes como escribir durante la semana si necesitas o si necesitas verme como un día antes de lo acordado. Listo. Listo, muchas gracias. Gracias. Sí. Ujú. Por papeles, ¿no? Así, todo. Todos los que yo ahora mismo